este caso, sí, si moría el rey, entonces el Senado. Pero si solo era porque él iba a emprender una campaña militar o estaba padeciendo de una enfermedad, entonces el Senado. Aquí viene la definición del interrex, o quién podía ser el interrex. Entonces se hacía una elección similar a la elección de un rey, pero también habían ocasiones que se elegía al más anciano, al de mayor edad o al más sabio, y consideraban que tenía la capacidad de llevar ese cargo. También habían algunos obstáculos que establecían de que si era interrex, se les negaba ser rey. O sea que si, digamos, estábamos de forma interina, teníamos ya a sabiendas de que no íbamos a poder ser rey, porque esta era una de las, como que de las prohibiciones, que mientras ya fue interrex no podía optar para ser rey, en algunos casos. Entonces, y en otros, estaba de interrex, entraba de forma interina, y después, si miraban que sí estaba desempeñando bien el cargo, que sí era sabio con sus decisiones, entonces se le ratificaba el cargo y se le elegía como rey. Prácticamente lo que hizo fue como una práctica o como ponerlo a prueba, pero era dependiendo de quien lo fuera a elegir, ¿verdad? Porque habían unos que decían, no, si ya fue interrex, no se puede, pero habían otros en que sí lo tomaban como una práctica y podían optar para ser rey. Entonces era sometido como que a votación para ver quiénes apoyaban y quiénes no, o cómo. Cuando elegían pero solo al quién, ¿al rey o a los interrex? Al interrex, porque usted explica que hay unos que a veces se podía y a veces no. Ajá, sí. Había unos a favor y otros en contra. Pero ¿cómo se ponían de acuerdo para poder llegar a un fin común? Dependía de lo del Senado. Dependía de qué punto de vista diera lo del Senado. Entonces, en base a lo que dijera el Senado, si decía sí se puede quedar porque sí vimos que está llevando bien el cargo, entonces sí lo dejaban. Habían otros que no les parecía. Entonces, por decirlo así, como que la mayoría era lo que elegían, lo que se elegían. Era como una democracia, por así decirlo. Sí, por decirlo, por decirlo así, sí. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, entonces esta etapa finaliza con la expulsión del último rey, que fue Tarquino el Soberbio. Y este fue expulsado porque utilizaba la violencia y el terror sin precedente alguno. Este fue derrocado por una revolución patricia, cansada de las opresiones del rey, y tras permitir que su hijo violara a una joven patricia, quien después de todo esto se suicidó. Entonces surge lo que es la República. Y la República fue la segunda forma de gobierno del Estado romano. Como lo decía ahorita, el tránsito de la monarquía hacia la república se dividía en dos posiciones fundamentales. Uno, los que estiman que la fundación de la república se debió a una revolución violenta que alteró la estructura política anterior, lo que les comentaba anteriormente. Y
los que consideraban que el establecimiento de la República fue el resultado de una larga evolución, o sea que ellos ya lo venían planificando. En esta etapa de Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo, con numerosas colonias en Europa, Asia, África. Y gracias a su política expansionista y al hecho de contar con un poderoso ejército disciplinado y muy bien organizado, entonces fue que se convirtieron en esa potencia que mencionan. También durante esta etapa hay una explosión económica, cultural y religiosa. La cultura y la religión se convirtieron en hegemónicas. Para los pueblos que eran diferentes, aquí inició lo que se le llama la romanización. Es decir, que Roma llegaba, adoptaba la cultura, la religión, los usos, las costumbres a su imagen y semejanza. Roma empieza a utilizar su nombre Senatus Populusque Romanus. Ahorita se los voy a escribir. Senatus Populusque Romanus. ¿Qué significa el Senado y el pueblo romano? Y si se dan cuenta, estas siglas son las que aparecían en los estandartes. No sé si tal vez en alguna película lo hayan, pero sí, más o menos en las películas de Semana Santa es donde más se lee, o en los estandartes, lo del Senatus Populusque Romanus. Significa el Senado y el pueblo. Y el pueblo romano. Durante la